Sí, ¿cómo no? Nos encargamos. Sí, sí. Buenos días. Vamos a iniciar nuestro foro de debate sobre el tema de limpieza organizada. Les agradezco su presencia y les dejo a nuestros panelistas que nos van a ilustrarnos con sus temas. Si pueden presentarse con el uso de la palabra. Buenos días, mi nombre es Ruth Alvarado, estoy cursando el último semestre de Administración de Derecho. A mí me tocó hablar acerca de lo que es la explotación sexual. Buenos días, compañeros, mi nombre es Dayana Pérez Salazar, compañera del último semestre de la carrera de Derecho, y a mí me tocó abordar el tema de corrupción. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Adriana Pérez Salazar, estudiante de Derecho, séptimo semestre. El día de hoy haré una breve explicación sobre las estrategias gubernamentales para tratar de erradicar el crimen organizado y los costos de las drogas más comercializadas en México. Hola, buenos días, compañeros. Mi nombre es Yadira López Vilchis, alumna del séptimo semestre de la licenciatura en Derecho. Mi tema a exponer el día de hoy es la delincuencia organizada infiltrada en los servidores públicos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Hugo Ángel Hernández Arreola. Yo voy a platicar acerca de la despenalización de los estupefacientes en México. Bueno, y para empezar a hablar acerca del tema que me tocó, me permito leer el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y dice así: cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. El mismo artículo, en la fracción 5, dice: corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistir lo previsto en el artículo 201. Pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202A. Hecho o de personas, turismo sexual en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistir lo previsto en el artículo 203 y 203 bis. Lenocinio de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistir lo previsto en el artículo 204. Hablando acerca de lo que es la explotación infantil en general, existen varios temas, como lo es el caso de la explotación laboral, cuando están sometidos a trabajos forzados, incluso cuando nosotros vemos a algunos niños en situación de necesidad en los cruceros, que es muy común verlos que están pidiendo dinero. Bueno, pues esto también es otro factor de lo que es la explotación infantil. ¿Cuántos de nosotros nos hemos prestado a esto o hemos callado acerca de estos problemas? Incluso conocemos personas o hemos participado quizás cuando vamos a algún pueblo y nos traemos a alguna niña para que trabaje con nosotros. Esto también es explotación. También es explotación cuando es trasladado de personas, hablando acerca de lo que es la migración. Y solamente pues voy a dejar los temas así, no voy a ahondar en ellos, ya que mi tema es acerca de la explotación sexual infantil. Acerca de este tema, hay varios factores también que influyen, e incluso podemos empezar con la conceptualización que nosotros tenemos acerca de todo esto. El nombre correcto sería la explotación comercial sexual infantil. A veces podemos nombrar a este tipo de actos ilícitos como prostitución infantil. Y déjenme les digo que también ese tema de conceptualización es erróneo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de prostitución podemos pensar en que es algo que ha sido tolerado, que tiene
la voluntad de la persona que lo está efectuando. En el caso de los niños sabemos que no puede ser así, lo acabamos de leer en la ley, e incluso también puede haber algunas situaciones como lo es el turismo sexual, que está mal dicho, está mal pronunciado. Sería de la misma manera, sería la explotación comercial sexual infantil en el ámbito turístico. ¿Por qué es importante que nosotros mencionemos las cosas como son? Porque a veces el hecho de que nosotros mencionemos turismo sexual se nos hace como muy común, sino que realmente debemos de hablar y darles el nombre como lo es. Últimamente se ha dado el tema de la pederastia. ¿Y qué es la pederastia? Es simplemente un violador, un abusador de un menor de edad. Bueno, voy a seguir con el tema y dice aquí algunas de las cosas que investigué tienen también que ver algunos factores como lo que es la hipersexualización en los niños. Muchas veces hemos visto y se nos hace gracioso ver a niñas vestirse ya como mujeres adultas o que se estén maquillando. Esto también tiene que ver en lo que es la exhibición, tanto pública como privada. ¿Qué tanto estamos participando? Nosotros como sociedad y como padres de familia, ¿hasta dónde hemos permitido esta situación? No sé si alguien recuerda que incluso se hizo viral ese video donde niños de kinder hicieron un baile que le llaman el perreo. Se hizo viral ese video. Y es triste, es denigrante ver cómo niños tan pequeños estén haciendo ese tipo de movimientos cuando ni siquiera conocen, no saben del tema, son inocentes. Y creo que también de ahí deberíamos de unir nuestra aportación. Todo esto también tiene que ver acerca con la pornografía infantil, la trata de personas. ¿Saben ustedes qué tan grave es este problema? Tiene que ver incluso lo que es la organización de los crímenes, perdón, el crimen organizado. Hay 47 grupos de crimen organizado en el país que están dedicándose precisamente a lo que es la explotación sexual comercial infantil. De acuerdo con estimaciones de la Procuraduría General de la República en México, existen 47 grupos de la delincuencia organizada involucrados en trata de personas para fines sexuales y laborales, siendo su principal prima menores de edad. ¿Por qué los menores de edad? Pues porque son fácilmente manipulables, porque no pueden defenderse. Estos grupos tienen líderes en México, Centroamérica y los Estados Unidos de América, y operan principalmente en la Ciudad de México y en 17 estados en la República Mexicana. Esto representa un desafío muy grande por el poder que se ha construido con los años dentro de estas redes de crimen organizado. Pero sí hay más sensibilización y movilización de todo un país en acción. Podemos ver que hay oportunidades y resultados positivos en lugares en donde han logrado vivir sin el crimen organizado. Tenemos que lograr que en México se repliquen estas acciones. Si se habla de abuso sexual y violencia sexual o explotación sexual con fines comerciales, estamos inevitablemente ante un tema de prácticas criminales y que inaguantablemente sufrimiento para los niños y la explotación sexual. Es un insulto y una agresión a la dignidad, a los derechos fundamentales de los niños, cuando el Estado debería de protegerlos. ¿Por qué? Porque están violando sus derechos, están siendo vulnerados en lo que es su dignidad, en lo que es la libertad, incluso la vida, porque muchos de ellos no solamente llegan a tener algunas situaciones emocionales y psicológicas después de haber vivido este delito tan ruin y tan cruel. ¿Por qué? Han llegado a la muerte. Algunas de las mujeres que son menores de edad, que tienen embarazos no deseados, muchas de ellas llegan a morir junto con el bebé. Esto realmente es un problema al que nuestras autoridades desgraciadamente no están dando la importancia debida. ¿Cuál es la definición de explotación sexual infantil? Un explotador sexual es alguien que se beneficia injustamente de cierto desequilibrio de poder entre él mismo y una persona menor de 18 años con la intención de explotar sexualmente a esa persona, ya sea para sacar provecho o por placer.
placer personal. Esta definición se formuló en Estocolmo durante el primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de los Niños en 1996 y se utilizó también en el segundo Congreso Mundial realizado en Yokohama 5 años después, en 2001. ¿Sabían que este delito se da principalmente en los niños indígenas, en las personas de bajos recursos? Pero es un delito de poder. Es un delito que lo llevan a cabo la gente que tiene manera de corromper la ley al nivel que sea. ¿Por qué? Porque este delito deja ganancias sumamente jugosas, rebasado únicamente por lo que es el narcotráfico y el tráfico de armas. El grupo etario más afectado es el de los 12 a los 15 años de edad. Desgraciadamente no es un tema de tanta atención para nuestros gobernantes. Este tipo penal de pederastia, recién creado, y cada vez se crean más y más tipos penales, cuando este tipo de acciones ya está tipificado. En los códigos de todo el país existe lo que es la violación equiparada y el abuso sexual a menores. No necesitamos más tipos penales. Necesitamos que la ley se lleve a cabo y que realmente se cumplan lo que son las penas y con todo el rigor de la ley. La tipicidad no tiene mucha relevancia, ni hay que crear más figuras de tipos penales. Debemos actuar. ¿Cómo es como nosotros podemos ayudar a esto? No callando, denunciando, porque los índices de las denuncias realmente son muy bajos. Debemos de ver por los derechos de los niños, por su seguridad, por su vida, por su honor, por el trabajo, la integridad y la debida atención. Por eso los exhorto a que nosotros denunciemos y que alcemos la voz. Los niños son de todos, los niños son nuestros. Es cuando. Buenos días a todas y todos sus compañeros del instituto, a los catedráticos, muchas gracias por su presencia, a los compañeros, muchas gracias, al licenciado Gustavo Bravo, muchas gracias y felicitaciones por tan atinada idea de realizar este evento. Les comento que estamos reunidos el día de hoy en este recinto de IUM para exponerles nuestros temas de investigación respecto de seminario de investigación. Al inicio del curso elegimos un tema el cual fue delincuencia organizada. Es una palabra, es un tema difícil en estos días, complicado, porque delincuencia organizada es sinónimo de violencia, de muerte, de secuestro, extorsión, narcotráfico. No se habla abiertamente de delincuencia organizada hoy en día en México. Tuvimos a bien subdividir el tema en algunos subtemas, en particular me fue asignado el tema de despenalización de los estupefacientes. ¿Qué tan factible es la despenalización de los estupefacientes el día de hoy en México? En el Plan de Desarrollo Nacional que promulgó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un apartado que nos habla de cambiar el combate contra las drogas. A grandes rasgos nos menciona que una de las opciones pudiera ser la despenalización. Para ello me dio la tarea de investigar acerca de los estupefacientes, sus orígenes, la penalización, los países que han despenalizado y sus consecuencias, y llegar a una conclusión para saber si es factible. Les comento que estupefaciente, de acuerdo al diccionario de la lengua española, es la sustancia que altera el sistema nervioso central y cuyos efectos son estimulantes, depresores y alucinógenos, y cuyo uso continuado crea una adicción. El origen de los estupefacientes no lo sabemos a ciencia cierta, ya que son de origen natural la mayoría. Con el paso del tiempo se han ido dando algunas mezclas, algunas de los naturales se han desprendido algunos otros sintéticos, pero de acuerdo a la investigación
nos arroja que 4.000 años antes de Cristo ya se consumía el alcohol etílico y los opiáceos. En China, hace 4.000 años, ya se sembraba la cannabis sativa o marihuana. El imperio incaico sacaba 4 o 3 cosechas de coca al año, ello con fines estimulantes o con fines energizantes, debido a la fatiga que se producía trabajar a tan elevada altura. En la cultura azteca, los mayas usaban el peyote con fines religiosos. En algunas ceremonias hacían uso de este estupefaciente o droga. En el siglo XIX, en México, era común encontrar en las boticas clorhidrato de cocaína, clorhidrato de morfina, donde había algunos asentamientos de personas de origen chino. Era muy fácil encontrar opio, ya que ellos lo traían de allá de su país de origen. Se menciona que en el régimen de Madero, algunos chinos le propusieron pagar impuestos por $1 millón de pesos, todo ello con la finalidad de monopolizar el negocio del opio, y era muy común. En todos los países se usaban los estupefacientes con fines medicinales, con fines analgésicos, estimulantes, pero con el paso del tiempo las autoridades se empezaron a percatar que estos estupefacientes causaban conductas atípicas, conductas que no encajaban en la sociedad de algunas personas, ya que algunos estupefacientes tenían, como ya les dije, algunas reacciones de depresión, de estimulación o alucinógenos. Algunas personas se suicidaban por la depresión que tenían, algunas personas causaban o se volvían violentas por estos estupefacientes. Entonces se empezó a buscar o a sentar las bases para la penalización. El antecedente más relevante que tenemos en México es en 1871. En el Código Penal para el Distrito Federal y para el territorio de Baja California se incluyó un capitulado, el cual se llamaba Delitos contra la Salud, y en el cual se prohibía el uso de algunas sustancias y la producción de algunas sustancias que pudieran alterar el funcionamiento del ser humano. En el ámbito internacional encontramos que el 23 de enero de 1912 se llevó a cabo la Convención de la Haya, también conocida como Convención del Opio, debido a que la base fue la penalización del opio. Algunos de los países que participaron fueron Estados Unidos, Noruega, Holanda, China y Honduras, entre algunos otros. México fue partícipe, pero no firmó el tratado. Los países que les mencioné al principio incluyeron en su legislación este tratado. México la incluyó hasta 1924, muchos años después, debido a algunos problemas políticos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Para conocer si es factible o no la despenalización de los estupefacientes en México, me di a la tarea de investigar las consecuencias que tuvieron algunos otros países, entre ellos Estados Unidos, Noruega y Uruguay. Son países muy diferentes, de diferentes culturas, uno está en Europa, los otros dos en América. A grandes rasgos les puedo decir que en Noruega, uno de los países más liberales de Europa, está despenalizado el consumo de algunos estupefacientes, y una cifra o un antecedente es que Noruega tiene uno de los índices más altos por muertes de sobredosis en toda Europa. El siguiente es Uruguay. Uruguay no tiene mucho que despenalizar el consumo de la marihuana. El presidente César Mujica fue el que inició esta despenalización. Pero les puedo comentar que a partir de eso la violencia ha incrementado en Uruguay debido al control que quieren hacer algunas bandas de narcotráfico por el mercado. Finalmente, en Estados Unidos, un antecedente que tenemos es en Alaska, en un estado del norte de Estados Unidos. En 1975 despenalizó el consumo de marihuana. Para 1988 esto ya se había duplicado, entonces para 1999 se tuvo que volver a penalizar. En algunos países, en algunos estados de Estados Unidos está despenalizado el consumo de algunos estupefacientes, pero hay una cifra, hay una estadística que es muy cruel. En Estados Unidos en el 2017 hubo 72,000 muertes por sobredosis por consumo de estupefacientes, muchas más que las muertes por VIH, muchas más que las muertes por accidentes de tránsito. Entonces es muy complicado, es una cifra muy grave.
En México, de 2010 a 2017, hubo 2.800 muertes por consumo de estupefacientes, ya sea alcohol etílico, marihuana, cocaína, accidentes de tránsito por consumir alcohol etílico o conductas violentas. Entonces, tomando como base las consecuencias o los resultados que han tenido algunos países, creo que en México no es factible la despenalización de los estupefacientes. Creo que no estamos preparados. Necesitamos un sistema penal que sea acorde para poder despenalizar estos estupefacientes. Legisladores preparados, jueces preparados, ministerios públicos capaces, las policías adiestradas y capaces, pero sobre todo cultura y educación dentro de nuestras familias. Es cuanto. Muchas gracias. Buenos días. Pues como les mencionaba, mi tema a exponer es las estrategias gubernamentales para tratar de erradicar el crimen organizado, y nos vamos a basar en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 actual. El Plan Nacional de Desarrollo se presenta en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se elabora de acuerdo a lo establecido en la Ley de Planeación. Para entender un poco más del tema, iniciaremos con qué es el Plan de Desarrollo Nacional. El Plan Nacional de Desarrollo es el documento en el que el gobierno explica cuáles son sus objetivos, estrategias y prioridades que durante su administración deberán elegir la acción del gobierno, de tal forma que ellos tengan un rumbo claro y preciso. También representa el compromiso que el gobierno federal tiene con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es esencial para un buen funcionamiento del gobierno. En general, el plan de desarrollo expone los siguientes objetivos. Primero, es erradicar la corrupción. Como podemos darnos cuenta, en nuestro país la corrupción tiene una fuerza extremadamente en todos sus ámbitos. Los cargos políticos, los desvíos de recursos políticos, son los que más han dañado las diferentes instituciones de nuestro país. Para desempeñar sus tareas y actividades de una manera legal. Es por eso que erradicar la corrupción en el sector público es un objetivo central del Plan de Desarrollo Nacional. Otro objetivo es recuperar el Estado de Derecho. Durante décadas, el poder político en México ha sido distorsionado y pervertido por la complicidad entre el gobierno y los grupos empresariales, hasta el punto que se hizo imposible la distinción entre uno y otro. De tal manera que las instituciones gubernamentales fueron puestas a los servicios de intereses de corporativos y usado para la creación y consolidación de expansión de riquezas exageradas. Es por eso que el gobierno federal actual se plantea el objetivo de separar estos dos ámbitos. Otro objetivo central es cambiar el paradigma en la seguridad. El Ejecutivo Federal ha comprendido un cambio de paradigmas en materia federal y seguridad nacional y pública. Entre los años 2016 y 2018, los gobernadores pretendieron que la inseguridad y la violencia delictiva radicarla con las fuerzas militar y policial, el llamado populismo penal, consistente en endurecer los castigos de las acciones delictivas. El resultado fue catastrófico y la estrategia dejó un saldo espantoso de muertos, desaparecidos, lesionados, muchos de ellos víctimas del crimen organizado, dejando así una crisis de derechos, una descomposición institucional y un gravísimo daño en la sociedad que actualmente el país aún tiene consecuencias de ello. El actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política de paz y seguridad integral, que ataque las raíces del mismo, del control delictivo, de la pérdida de seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos. Esos son los objetivos que establece el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel López Obrador. Las estrategias que nos establece son 11. Solamente haré mención de una y nos enfocaremos en la quinta. Las estrategias establecidas del Plan Nacional son las siguientes: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, garantizar el empleo, educación, salud y bienestar, pleno de respeto a los derechos humanos,
regeneración de éticas a las instituciones y a la sociedad, reformular el combate a las drogas, emprender la construcción a la paz, recuperación y dignificación de las cárceles, articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, repensar la seguridad nacional y reorientar las Fuerzas Armadas, restablecer la Guardia Nacional y coordinaciones nacionales y estatales. Una de las estrategias que es de suma importancia es referente a la reformulación al combate de las drogas, que es la número 5. La estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado, sino por sus malos resultados en materia de salud pública. En la mayoría de los países que ha sido aplicada esa estrategia, no ha resultado en una reducción del consumo. Peor aún, el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce la probabilidad de reinserción social y rehabilitación. La guerra contra las drogas ha alcanzado un problema de la salud. La alternativa que este Estado es que renuncie a la pretensión de combatir a las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que la generan y se dedica a mantener bajo control a quienes la padecen, mediante el seguimiento clínico y el suministro de dosis, para después ofrecerles un tratamiento de desintoxicación personalizado y bajo supervisión médica. La única posibilidad real para reducir los niveles de consumo de las drogas reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos que actualmente están destinados a combatirlas, a aplicar los programas masivos pero personalizados de reinserción y desintoxicación. Esto es lo que plantea el fin de querer despenalizar las drogas en México. A continuación hablaré sobre los costos de las drogas más comercializadas en México. Es la marihuana. La marihuana es la droga más barata en el mercado negro. 1 kilogramo de hierba cuesta aproximadamente 1.532 pesos mexicanos. Esta es la droga ilegal más consumida y favorita por los mexicanos. La cocaína. El precio de la cocaína está considerado en el mercado negro aproximadamente en 239.250 pesos mexicanos. Esta droga es un estimulante del sistema nervioso y provoca fuerte adicción, y sus efectos inmediatos es la paranoia, agresividad y ansiedad. La heroína es la droga más cara en el mercado negro. El kilogramo tiene un precio aproximado de casi 670,000 pesos mexicanos. Pero es cierto que en México desde hace más de 3 años se vive una gran guerra en el narcotráfico. Este término de guerra del narco viene arrastrando en el 2016, que fue cuando Felipe Calderón empezó con esta estrategia del crimen organizado, pero que si nos damos cuenta ha traído bastantes muertes, no ha reducido los niveles delictivos que tenemos en nuestro país, y que nos damos cuenta que el plan de desarrollo de ese momento pues ha sido nefasto para nuestro país. Y lo que pretende ahorita Andrés Manuel López Obrador con la despenalización de las drogas, pues creo que también está llevándonos al mismo rumbo, ¿no? No tenemos beneficios, no han bajado los niveles delictivos que tenemos en nuestro país. Al contrario, en estos 9 meses ha incrementado en el que él lleva su periodo. Entonces, pues por mi parte yo creo que los dos planes de desarrollo, tanto el combate del narcotráfico como ahorita una política de paz, que no nos han estado llevando a ningún fin de mejoramiento en nuestro país. Al contrario, nos han estado llevando a un deterioro día a día, y que no tenemos, yo creo que la sociedad aún no está preparada para que puedan despenalizar las drogas. Yo creo que sería un daño irreversible que sufriría nuestro país y nuestra sociedad. Es cuanto. Buenos días, compañeros, nuevamente. Mi tema a exponer el día de hoy es la apología del delito. Como ya mis compañeros y mi hermana dieron algunas explicaciones sobre sus temas, vamos a empezar primeramente con la definición de apología del delito. La apología del delito es la provocación de un delito y apología de este o de algún vicio y de la omisión de impedir un delito que atente contra el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana o la integridad física o mental. Ya mis compañeros han hecho mucha mención sobre estas definiciones.
En concreto, el Código Penal Federal en el artículo 208 nos menciona: al que provoque públicamente a cometer un delito o haga apología de este o de algún vicio, se le aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Esto si el delito no se ejecutara. Si fuera caso contrario, se le aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido. Artículo 209, Código Penal Federal. El que pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiera la comisión de uno de los delitos contemplados en el título 8º, libro 2 de este código, se le impondrá la pena de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 200 días de multa. Las mismas penas se impondrán a quien pudiendo hacerlo no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los contemplados en el párrafo anterior y de cuya próxima comisión tenga noticia. La apología del delito es un tema que debe preocuparnos y ocuparnos como sociedad. Actualmente este tema contamina a pasos agigantados a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Es el tema que ha estado corrompiendo toda nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que pasa con los jóvenes? Pues no les queda otra más que incurrir en la delincuencia organizada. Sí, tal vez para ustedes pareciera que es algo sin importancia, pero ¿qué está pasando? Hoy, en estos días, en estos últimos tiempos, a todos se nos hace muy normal escuchar cierto tipo de música, narcocorridos. Yo creo que todos, es más, a mí hay algunos que me gustan, ¿no? Y creo que a todos nosotros también. Está muy de moda, por así llamarlo, andar en una camioneta con música a muy alto volumen, con canciones, y no quiero desprestigiar a ninguno de nuestros cantantes, pero tenemos Gerardo Ortiz, la banda MS, Banda del Codo, y entre algunos otros. Ya no vamos a abordar un poquito más en eso. Y hay algo que también está muy de moda, las narcoseries. ¿Quién de nosotros no ha estado en la madrugada viendo un capítulo de La Viuda Negra y se queda así como que muy impaciente de ver qué es lo que pasa en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente? Y pues nos aventamos toda una noche o toda una madrugada terminando de ver la serie, ¿no? Y no nada más La Viuda Negra, está La Reina del Sur, está Narcos México, están otras. Yo creo que ustedes saben de qué les estoy hablando, ¿no? Más de uno, yo creo que sí las ha visto. Los ejemplos de la apología del delito en México vamos a abordar 3 principalmente. Alguien de ustedes, hace algunos meses, un par de años, escuchó la frase que dijo un servidor público, un ex servidor público ahora, que hizo una publicación en su cuenta de Twitter. A John Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, a Selena la mató una fan. Y dice: ¿qué esperan, chairos? Entonces, esa es una publicación que incita, que de hecho ya llevan ahí un procedimiento por apología del delito, ¿no? Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar Tijuana, en Baja California, y algo que me llamó mucho la atención y que nos habla que este tema de la apología del delito no es un tema que sea de los últimos años, sino que este viaje que hicimos ya tendrá cerca de 18 años. En las entradas de sus calles, lo primero que nos llamó la atención fue que decía: mata a un chilango y ganarás patria. Entonces esa también es una incitación a cometer un delito, porque para ellos, las personas que van de la Ciudad de México las tienen en un concepto de que son déspotas, groseras, perfeccionistas. Entonces para ellos era un alarde el poder matar a un chilango, como ellos lo llaman. Nosotros íbamos con miedo y decíamos: no, no somos chilangos, somos del Estado, nos divide un poquito, pero es lo mismo, pero no estamos con ellos, ¿no? ¿Quién de nosotros, como les comentaba, no ha visto una serie? Otro de los casos más sonados en los últimos años es el de un cantante famoso, el cantante Gerardo Ortiz, que ya enfrentó un juicio de apología, por presunta apología del delito, por un video que lleva de nombre Blasfemia. En el video, una persona del sexo masculino es asesinada y una persona del sexo femenino es encapuelada, es torturada y al final la quema. Todos alguna vez hemos conocido
un amigo, una amiga, un vecino, un familiar, un hijo. En mi caso yo tengo una hija que les gusta mucho esas canciones de los peligrosos narcotraficantes. ¿Y quién de nosotros no tiene un amigo que al escucharlo lo hace acompañado de una botella de whisky, de tequila, una cerveza, lo que sea, ¿no? No importa el tipo, sino que vaya bien acompañado, ¿no? Y termina dando lo mismo un narcocorrido o una serie, todo hace alusión al crimen organizado. Y lo que sucede es que de una manera indirecta se está apoyando a la delincuencia organizada. Muchos más juegan a ser mafiosos. Hay una moda entre los chicos de hoy en día, los famosos buchones y buchonas. Chicos que andan con una mariconera en la pierna, que andan con un arma falsa, que compran joyas de plástico, aunque sea, pero bien pintaditas de color dorado. Es más, en las redes sociales, entre más tengan la cara de matón, más likes van a obtener, ¿no? Incluso las chicas de hoy en día, cuántas no ya se sienten muñecas de la mafia, ¿no? O sea, vemos cómo llevan un prototipo de vida a seguir. Y esto se vuelve para ellos algo muy importante, aunque sea un fin de semana o aunque sea un día. Recuerdo una ocasión que un médico especialista me dijo: la mayoría de los niños empiezan a aprender por imitación y por el medio en el que se rodean en casa. En eso no voy a abundar mucho porque pues yo creo que sería un especialista, una de nuestras compañeras psicólogas, que tendría que decirnos cómo afecta la conducta de los menores este tipo de circunstancias. Entonces, como sociedad, la mayoría de los estamos enfrentando a un futuro más crudo cuando todas estas maneras de cometer apología del delito es una incógnita. Cuando muchos de estas personas, de esos personajes que cometen apología del delito, se escudan. ¿Cuál es su escudo más reluciente? Su libertad de expresión. Muchos de ellos dicen: no, pues no estoy cometiendo un delito, estás limitando mi libertad de expresión. Y aquellos derechos que pues a veces no sabemos si nos benefician el poder sacarlos a relucir o nos perjudican. Fue entrenado para matar, levantar, torturar con estilo y con clase. Patrocinó su carrera, sus gastos de escuela el señor comandante. Se graduó con excelencia en colegio de calle y con título hermano varias empresas querían sus servicios, pero él no buscaba trabajo. 4 años de aprendizaje, metidos de lleno 12 horas al día. Sus maestros fueron maleantes, soldados, marinos y hasta expolicías. Le sirvió el entrenamiento y un enfrentamiento lo hizo debutar. Dejando hombres en el piso, con mensaje escrito se dio a respetar. Comenzó a ganar dinero y compró un plan de estudios y armó su academia. Impartió licenciaturas en armas, negocios y ajustes de cuentas. Rápido se hizo famoso y a la competencia dejó atrás. Fue fundador y así inició la escuela del virus Atlas. No es mi historia de vida, es el pedacito de una canción. Entonces, la pregunta que hacemos: ¿puede la música deteriorar a la sociedad? Siendo la música tan importante para los jóvenes y la sociedad, y muchas veces inadecuada para su formación, no se puede afirmar tampoco que ésta los contamine, haciéndolos cambiar rotundamente su conducta. Si en casa han recibido una formación integral, rica en valores y principios morales, se cuenta con un ambiente familiar sano, equilibrado, en donde hay normas, límites, disciplina y respeto, y está liderado por unos padres amorosos y responsables, la música no tendría por qué hacer estragos en nuestros niños y nuestros adolescentes. Al contrario, la música terminaría adoptando el papel de un hobby, como el que nosotros tuvimos a su edad y en nuestras diferentes épocas. Pero aquí no existe la menor duda de que si el hogar está descompuesto, si en el hogar hay carencias, si en el hogar no hay dinero, si en el hogar falta que comer, si tengo un padre violento que me golpea, que me exige, que no me da cariño, que no me da amor, esa música y esas series pasan a ocupar el papel de mamá y de papá, y de ahí van aprendiendo. El canciller Marcelo Ebrard, durante la instalación del Consejo de Diplomacia Turística, mencionó que altos funcionarios de otros países le han dicho que la imagen del país está representada por asesinatos y la infiltración de la delincuencia organizada en el gobierno a través de estas series de narcotraficantes. El fenómeno de las narcoseries en México describe el narcotráfico en el país
Es un tema que ha ido abriendo paso a paso a lo largo de las últimas décadas. Actualmente representa uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el gobierno y la sociedad de este país. Al ser un problema social, es imposible que las personas no desarrollen cierta curiosidad por conocer más sobre lo que aqueja a México. Así que se informan a través de los noticieros, que también es otro medio el que nos hace alusión a este tipo de vida de los narcotraficantes, los periódicos, las redes sociales. Parece que todo el día hoy es el único tema que se tiene que dar a conocer entre los mexicanos. Uno de los contenidos más difundidos actualmente por las televisoras en el país siguen siendo estas series. ¿Por qué? Porque les deja jugosas ganancias. Ya no nada más es el tema de la drogadicción. Les pusieron algunos límites para ponerlas después de cierto horario, pero aún así es lo que les ha dejado más dinero. Se han normalizado las series, los narcocorridos, sin importar que estas hagan apología del delito. No se han normalizado. Auditorio, eso es lo peor, porque la gente no ha querido entender que al escuchar este tipo de música están brindando apoyo a los delincuentes. Al consumir esta clase de música, fomenten cada día el que los autores sigan escribiendo este tipo de canciones y que plasmen sus hazañas, engrandeciendo su figura, mostrando que es mejor vivir un año como rey, al margen de la ley, que 50 años como bueno, siendo gente de bien. Es cuanto. Bueno, para continuar y finalizar este tema, yo les daré la delincuencia organizada infiltrada en los servidores públicos. Bueno, el concepto de delincuencia organizada fue empleado por primera vez por el criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929 para designar a las operaciones delictivas provenientes de la mafia. Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra organizada, ya que se refiere a la asociación, a la sociedad, a la corporación en sí, a la unión como forma de conjuntar esfuerzos en grupo y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza como la que se manejan los delincuentes para llevar sus actividades ilegales. La delincuencia organizada hoy es uno de los problemas más grandes que sufre la humanidad en general, y es que, como podemos ver, no pasa ni un solo día sin que veamos sus consecuencias directa o indirectamente. Cabe mencionar que este tipo de organización cuenta con una cabeza y con individuos disciplinados, todos siguiendo un mismo objetivo. La delincuencia organizada se ve alimentada por la falta de educación y carencia de valores. Los diferentes tipos de delincuencia organizada siempre han existido desde tiempos inmemoriales, pero claro, no con las dimensiones que hoy existen y con el nivel de sangre fría con el que se desarrollan y tratan de imponer su voluntad. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada data del 7 de noviembre de 1996, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, y se ha reformado en varias ocasiones, siendo la última fecha el 7 de abril del 2017. El objeto de esta ley es la investigación, la persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas por los delitos cometidos por algunas personas que forman parte de la delincuencia organizada. Se define como delincuencia organizada según su numeral número 2, cuando 3 o más personas se ponen de acuerdo para realizar en forma permanente o reiterada delitos como el terrorismo, acopio, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, lenocinio, narcotráfico y lo relacionado con hidrocarburos, delitos contra el ambiente y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las penas que establece la ley son más severas cuando quienes cometen los delitos mencionados tienen funciones de administración, dirección o supervisión respecto de la delincuencia organizada, estableciendo de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 25,000 días de multa, y para quien no tenga esas funciones de 10 a 20 años de prisión y de 50 a 12,500 días multa. Las penas a que se refiere este artículo anterior se aumentará hasta en una mitad cuando se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, impondrá a dicho servidor público la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión público. Son aplicables supletoriamente a esta ley las disposiciones del Código Penal Federal.
la legislación que establezca las normas sobre la ejecución de penas, así como las comprendidas en las leyes especiales. La Procuraduría General de la República cuenta con una unidad especializada en la investigación y procesamiento de delitos cometidos por integrantes de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes a su mando tendrán a policías y peritos. Esta ley permite a las autoridades actuar libremente para combatir la delincuencia organizada, por lo que no es por falta de legislación que continúa aumentando la delincuencia, pues salvo la falta de regulación de las actividades de halconeo está muy completa. Lo que ha fallado es el factor humano, encargado de aplicar la ley, desde los agentes del Ministerio Público y los jueces hasta el mismo presidente de la República. El crimen organizado, también llamado delincuencia organizada, es toda aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos. Se habla de una delincuencia organizada por el hecho de que se trata precisamente de una sociedad o una asociación creada específicamente con la finalidad de realizar de forma concretada y dirigida acciones de tipo delictual para alcanzar poder económico, político o social. El crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuración y complejidad en sus operaciones similares a los de una empresa. Gracias a esto es capaz de burlar el control gubernamental y crear eficaces tramas de redes criminales, tanto a nivel local como global, con nexos internacionales, a lo que se le conoce como el crimen transnacional. El crimen organizado suele estar constituido por individuos vinculados o cercanos a grupos de poder, razón por la cual sus cabezas logran evitar caer en manos de la justicia. En los lugares donde impone su dominio criminal suelen implementar regímenes monopólicos, dependiendo de la naturaleza de su mercado. Algunos ejemplos del crimen organizado lo constituyen las mafias italianas, y en los Estados Unidos en el primer tercio del siglo XX, siendo el Al Capone el caso más visible, y aquí en México pues los cárteles más reconocidos, cuya actividad podría situarse sobre todo entre los finales del siglo pasado y comienzos del actual. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de promover mecanismos de cooperación para el combate del crimen organizado a nivel internacional, adoptó en el año 2000 en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y hay un organismo policial que se encarga de combatir este tipo de delincuencia con sus especialidades, que es la Interpol, que tiene oficinas en más de 190 países en el mundo. Especialistas coinciden en que el crimen organizado ha penetrado las estructuras de los gobiernos, principalmente a nivel municipal, aunado a que muchos delitos frecuentes son cometidos por agentes del Estado, como son los policías. Yo creo que parte de muchos delitos que se cometen, me refiero a desaparición, migrantes, tratas, tienen que ver permanentemente y actualmente con los agentes del Estado. Por ejemplo, los policías son los que desaparecen, son policías que entierran, son policías que encubren, son policías que protegen. En la actualidad, los casos que involucran a policías u otros agentes del Estado son difíciles de juzgar debido a la falta de claridad entre las competencias en el sistema judicial, entre lo local y lo federal. En la década de los 90, tras la entrada en vigor de la ley de la delincuencia organizada, en muchos de los casos que involucraban agentes del Estado, se realizaron actos de omisión de manera intencional. Muchísimos casos se cayeron con sentencias absolutorias, muchos jueces no quisieron ver, esa es la verdad, muchos jueces cerraron los ojos en su momento en estas irregularidades. Muchos de estos casos de crimen organizado mantienen una estrecha relación con funcionarios del Estado. La delincuencia organizada ya es indistinguible porque desde el proceso electoral de pronto un grupo criminal dice: el señor quiere ser presidente municipal, pues vamos a apoyarlo. ¿Qué necesitas? 10 millones de pesos. Ahí está, ¿no? Se los dan. ¿Y qué es lo que le piden a cambio? Manejar la policía, manejar y poner personas trabajando dentro del municipio. ¿Y qué pasa? Que el municipio está al servicio de un cártel.
La delincuencia organizada va ganando terreno en nuestro país, ha perfeccionado su forma de operar, se ha modernizado y ha incorporado tecnología de punta, allegándose operadores técnicamente capaces y expertos en captar información. Los robos, secuestros, extorsiones y asesinatos han aumentado según las estadísticas. El último eslabón de la cadena delictiva son los llamados halcones, que son los encargados de vigilar, espiar e informar sobre los movimientos de diferentes cuerpos policiales en la Marina y en el Ejército, para que puedan sustraerse a las acciones de seguridad pública, yendo un paso más allá que las autoridades. Por lo general son adolescentes o menores de edad que se encandilan en el equipo que se les suministra: radios de onda corta, motocicletas, ropa de marca, celulares y hasta drones. También se ha detectado que esta función la presentan trabajadores de comercio informal, vendedores, ambulantes, puestos semifijos y afiladores de cuchillos, entre otros. Todos aquellos encargados de observar y reportar. Por eso es que algunos operativos han fallado. En algunas ocasiones se utilizan taxis que usan radiotransmisores para seguir a distancia a vehículos oficiales y reportarlos. El delito del halconeo no está tipificado en la Ley contra la Delincuencia Organizada ni tampoco en el Código Penal Federal. Hablar de delincuencia organizada infiltrada en las instituciones gubernamentales es hablar concretamente de corrupción e impunidad. La corrupción se refiere al acto de abuso de poder para sacar un provecho, generalmente económico, que no responde a las funciones que ese poder le asigna. En la política, el poder debe de tener un fundamento filosófico de búsqueda del bien común y la vulneración de eso para perseguir intereses individuales. Es uno de los actos por excelencia de traición y por lo tanto de corrupción. Pero concretamente, ¿de qué hablamos cuando mencionamos actos de corrupción? O sea, la extorsión, al amparo de altos cargos de función pública o privada, para obligar a estas personas a hacer cosas más allá de sus funciones. La falsificación de las adjudicaciones públicas con contrataciones falsas y por fuera de las vías que la ley impone. El tráfico de influencias, utilizando los beneficios o amistades en los cargos jerárquicos para favorecer o perjudicar causas o proyectos. El uso ilegal o las malas intenciones de los bienes que han sido conferidos para otro uso. La falta de ética, sobre todo en altos niveles jerárquicos. Es delito que un funcionario vea un ilícito y no lo denuncie o advierta de ello. La corrupción aparece tanto en la función pública como en la privada y tiene consecuencias más que negativas para la mayoría de las organizaciones que no saben combatirlo. Favorece la reproducción de las burocracias, limita la credibilidad de los gobiernos, reduce los recursos para el trabajo honesto y naturaliza estos hechos que perjudican sobremanera a quienes con su dinero o con su apoyo legitiman esa organización, incluso la justicia. El debate sobre la corrupción suele aparecer en la mayoría de las democracias del mundo y no faltan los partidos políticos que consideran los paladines en la lucha contra la corrupción. Lo cierto es que para solucionar este problema se necesita un cambio en el sentido común de la sociedad y una cultura de pertenencia a las decisiones que se tomen en los estratos superiores de las organizaciones que esa sociedad legitima. Es cuanto. Pues muchas gracias, compañeros. La verdad, consideramos que tuvieron un buen desempeño. El tema es bastante interesante y amplio, y a veces nosotros concedemos mayor importancia en discutir o polemizar temas más triviales, más superficiales. Y la muestra de ello es ahorita les encuentra la convocatoria se hizo a todos los interesados y nadie asiste. Eso es muestra de la empatía que se tiene a la reflexión, a la crítica social, a ese desapego a las cuestiones que dan profundidad al entendimiento humano y que son urgentes, porque finalmente México está en crisis. México necesita cuestionarse, pensar, reflexionar, proponer y resolver problemas. Siempre como sociedad minimizamos todo. Esa es una de las problemáticas que estamos viendo en los temas que nos van a investigar.
Ustedes también son estudiantes de Derecho. Entonces esa es la cuestión, la falta de interés que tenemos hacia los temas que realmente están mal en nuestro país, ¿no? Son temas muy generales y, como decía mi compañero Hugo, de cultura general. Realmente pareciera, por ejemplo, ese tema de apología del delito, que es muy insignificante, pero no, si nos podemos un poquito a indagar, es todo esto y la raíz de donde está hundido el país, la falta de valores, que muchas veces nos ha enseñado nuestro maestro y por el cual yo creo que todos estamos muy agradecidos con él. Eso es lo que queremos rescatar, ese valor que tengamos como humanos, y si nosotros, cada uno aporta su granito de arena, yo creo que sí podemos ir contagiando a otros para que esta sociedad pueda ir cambiando poco a poco. Bueno, finalmente, no sé si alguien de ustedes quiere hacer algún comentario, Tapia, para los compañeros. Una pregunta para el compañero, de que mencionaba que él a lo mejor proponía un cambio al sistema penal. ¿Cuál sería el cambio? Bueno, en el sistema penal estamos, pues yo creo que estamos mal debido a las penas, ¿no? Y engloba todo el sistema penal, los centros de reinserción social. Dice, bueno, el que cometa el delito será condenado a 10 años, ¿no?, de prisión. Y pues en realidad los centros de reinserción social son escuelas de delito, ¿no? O sea, pudiera ser que los códigos penales, en lugar de penas de privación de libertad, pudieran ser pues trabajos a la comunidad, ¿no?, dentro de los centros de reinserción social, porque pues entran a las cárceles y es donde más aprenden, donde hay consumo de drogas, hay venta de drogas. Entonces cambiar esa modalidad, ¿no?, porque pues en lugar de ser una pena, yo creo que es una ganancia para ellos, ¿no? Adentro les dan de comer, adentro hay drogas, adentro hay pandillas. Entonces cambiar eso, que de verdad sirvan para algo estas penas, que los delincuentes se puedan volver a integrar a la sociedad. Entonces, pues pudiera ser, como el comento, que adentro realicen trabajos que puedan servir para la sociedad, que puedan aprender algún trabajo que salgan y puedan aprender. Y que hubiera así como una clasificación, ¿no? Porque no podemos poner a un chico por ejemplo, para menores infractores, no podemos meter a un chico de 16 años que se robó un celular con un chico de 16, 17 años que ya cometió 2 o 3 asesinatos, porque es ahí donde la contaminación de las demás personas, vamos a regresar, y aunque se suene muy obvio, hay personas que tienen un nivel de putrefacción más elevado que la manzanita que apenas lleva una manchita, entonces lo que hace es contaminar. Pero entonces, ¿te refieres a reformas al sistema penal o al sistema de ejecución penal? Yo creo que tendría que ser un cambio total, ¿no? Porque desde nuestras instituciones de seguridad, en cualquier ámbito, realmente son deficientes para el tamaño del monstruo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces yo creo que para mí todo el sistema, la verdad, necesitaría cambios para poder llegar a ver en algún momento una buena visualización del problema que estamos viviendo. O sea, porque realmente lo que es la institución de seguridad, cualquier ámbito cultural, está deficiente, está ya deteriorada, está maleada. Son los sistemas donde hay más corrupción. Entonces yo creo que necesitamos un cambio, pero general en todo, educación, social, cultural, en todo, porque realmente estamos afectados como sociedad y ya como instituciones, pues para mí está deprimente ya la situación. Sí, pero ¿cómo qué cambios? O sea, porque, bueno, el tema fue delincuencia organizada, y como lo comentó la compañera, nace, se toman de base lo de la exposición de motivos del 96 para la ley del 97, la convención de Palermo, que desde el 2000, y que en la exposición de motivos de la reforma del 2008 se basó precisamente en la convención de Palermo, principalmente para combatir delitos como el narcotráfico principalmente, y
de ahí tenemos que partir, porque en base a eso se hizo la adición al artículo 16, donde especifica o da el tipo base para delincuencia organizada, y ya de ahí se parte. Entonces yo también es lo que quisiera, ¿cuál sería la propuesta? Porque digo, al final de cuentas todas esas reformas sirvieron de base o tienen como finalidad fueron para el cambio del sistema inquisitorio al sistema adversarial de obra, que la finalidad de este sistema, si no me equivoco, o si me equivoco me corregirá el maestro, la última ratio de este sistema que se implementó y que lleva pocos años, 8, es la prisión. Entonces, ¿cuáles serían los cambios que ustedes dirían? Porque hablan a lo mejor de la ejecución penal, pero eso ya es otra cosa. Entonces, este sistema o especialistas señalan que para que este sistema empiece a funcionar bien, se requieren mínimo 100 años, o sea que somos nosotros de transición. Por eso les comento, ¿qué propuestas tendrían ustedes? Yo pienso que sí sería el aumento en lo que es las penas. Muchas veces hemos platicado con el licenciado y creo que y con algunos otros maestros. Para mí no es nada no me parece tan desagradable, y en mi punto, en mi humilde punto de opinión, esta opinión es personal, que a mí me encantaría que volviéramos aquí a utilizar penas de muerte para delitos tan graves como son el crimen organizado, la explotación sexual de menores, la trata de blancas, y la verdad que yo sí estaría muy a favor de que se volvieran a rescatar ese tipo de penas. Sí, pero y lo hemos dicho, aunque se escuche vulgar, ¿no? Muerto el perro se acaba la rabia, porque realmente la corrupción que hay en todos nuestros sistemas nos ha rebasado. pues, sí, prácticamente sí nos ha rebasado, pero también debemos de tomar en cuenta que algunos operadores del sistema, en este caso las instituciones de procuración de justicia, se basan más en las reformas para obtener exactamente más ganancias mediante la corrupción, porque también con la reforma al artículo 19 constitucional, que yo veo a mal que se haya implementado de esa manera de la prisión preventiva oficiosa, porque un artículo en sí, la Constitución en la primera parte de los derechos fundamentales o garantías, precisamente son para fuentes de derecho. Entonces yo veo a mal de que y más con la reforma del año pasado, de que a ese artículo precisamente se esté volviendo casi un catálogo. Entonces yo digo que eso está mal, porque un artículo que debería ser fuente para protección de derechos, esa parte se hace un catálogo y abusan precisamente de ahí. Yo considero personalmente también las instituciones de procuración de justicia, porque precisamente ¿Te refieres? ¿El de la medida cautelar? Sí, de las medidas cautelares, precisamente de la prisión preventiva oficiosa. Y también es un tema que hemos abordado muchas veces, se ha malinterpretado la cuestión de la defensa de los derechos humanos, como bien lo dice usted. Entonces, muchas personas que cometen un delito se escudan bajo eso. Ahora ya pareciera que ellos son los que conocen, precisamente ahora ya las personas que se dedican al crimen conocen más de los derechos que una persona común y corriente, ¿no? Porque en algún momento que los arresta todo ello. Tengo mis derechos y los conozco, entonces se ha malinterpretado eso, y también es un tema muy interesante. Sí, es cuánto. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? Pues muchas gracias, compañeras. La verdad, estuvieron brillantes, con todo respeto. Son dignas de ser escuchadas, y yo creo que será muy bueno implementar el ejercicio de que puedan ustedes seguir teniendo un auditorio a quien referirse en sus conocimientos. Fueron vastos, precisos, detallados. Me han sorprendido todos ustedes, ¿verdad? Y muchas